Hola, buenas tardes. Les saluda Grelia Steele, la portavoz y gerente de comunicaciones y accesos de idiomas del condado de Fairfax. Les doy la bienvenida a este nuevo espacio que estamos creando para brindarles información de temas que son de mucho interés en nuestra comunidad durante este tiempo de pandemia. Hoy viernes 11 de diciembre del 2020, le damos la bienvenida al doctor René Nájera, epidemiólogo del Departamento de Salud, siempre me equivoco con esa palabra, Sí. Del Departamento de Salud, que nos dará información acerca de las vacunas que ya están por llegar a nuestro condado. Así que muchas gracias, doctor, por estar en este nuevo espacio con nosotros y saludarle a toda nuestra comunidad de Fairfax. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Hoy día, como les comento, vamos a hablar de los planes de distribución de las vacunas, también de cuáles son algunas de las características y también cuáles son las reacciones que se podrían esperar de las vacunas. Les queremos recordar que este espacio es en vivo, así que por favor utilicen el chat en Facebook para hacernos alguna pregunta que nosotros las vamos a estar contestando simultáneamente. Y también, si es que no pueden ver esta grabación en vivo, les recordamos que quedarán grabadas en nuestros espacios sociales para que ustedes las puedan visitar y repasar en otro momento. También se les pide, por favor, que compartan el enlace con otras personas de Facebook para que ellos también estén sintonizados. Antes de empezar, queremos hacer un poquito de resumen de los nuevos números de casos en el condado y también darles un poco de resumen de la orden que fue anunciada ayer por el gobernador. Hoy día tenemos 36,119 casos. Casos confirmados son 32,593. Casos probables son 3,526. Nuevos casos son 323. Personas hospitalizadas son 2,713 y la pérdida de 649 personas, lamentablemente. Como les digo, ayer el gobernador dio a conocer nuevas medidas de mitigación que van a entrar en vigencia a las 12:01 de la mañana el día lunes 14 de diciembre de este año, o sea, en unos 3 días. Esta orden incluye una orden de toque de queda que va a estar en vigencia o va a estar válido durante las 12 a 5 de la mañana y que tiene algunas excepciones. En la pantalla usted va a estar viendo el enlace con todos los detalles completos para que usted se interiorice y también avise a otras personas de la comunidad. También incluye el requisito de máscaras, tanto en lugares cerrados y al aire libre. Así que por favor les invitamos a que comparte el enlace y que lo revise para que esté al tanto de las nuevas normas que van a entrar en vigencia el lunes a partir de las 12:01 de la mañana. De nuevo, bienvenido, doctor Nájera. Un placer de estar con usted, de compartir este espacio nuevo que estamos ampliando para la comunidad y como todos sabemos, usted siempre está disponible y es muy querido con nuestra comunidad, así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y bien, empecemos a hablar del proceso de la distribución de la vacuna. Sabemos que hay un plan federal, estatal y que determina la distribución y también la prioridad de las vacunas en todo el país, no solamente en Fairfax. ¿Nos puede dar un poquito más de información de cuál va a ser el proceso? Sí, mira, ¿qué podemos esperar? Sí, el gobierno federal ha dicho que las vacunas se van a dar a los diferentes estados según el tamaño de su población. Entonces, por ejemplo, estados como California o Texas, que tienen muchísima gente, Nueva York también van a recibir más vacuna.
el estado de Virginia está más o menos casi a la mitad en cuanto a población, entonces va a recibir su proporción dada de vacunas. Esto ya viene en las próximas semanas, no sabemos exactamente qué día, porque todavía se están haciendo algunos ajustes administrativos de la aprobación de la vacuna, todo el papeleo, ya te imaginarás el tamaño del papeleo que hay que hacer, y luego pues ya viene la vacuna. Nosotros aquí en el condado lo que vamos a hacer es que vamos a establecer las clínicas para darle la vacuna al público, pero primero hay un orden en el cual se van a dar estas vacunas. Número uno son las personas que trabajan en el sector de salud, de cuidados de salud. Por ejemplo, doctores, enfermeras, trabajadores de los hospitales, etcétera. Las personas que están atendiendo a los enfermos, que ahorita son muchísimos, ¿no? Porque se nos vino otra ola encima del COVID. Ellos van a recibir la vacuna primero. Casi al mismo tiempo, poquito después, una semana o 2 semanas después, las personas que viven en los asilos y que viven en los hogares para personas con discapacidades, ellos van a ser los que van a recibir estas vacunas, los pacientes y las personas que los asisten. Entonces estamos hablando de gente de avanzada edad, gente con discapacidad, gente que vive en estos lugares donde en la primavera vimos muchísimas personas que se nos fueron porque, pues, te imaginas, viven en una casa todos juntos y se propaga el virus, ¿no? Entonces ellos van a ser la segunda grupo de la vacuna. Luego, después de ellos, vienen otros grupos que estamos todavía aún determinando porque queremos que se vacunen los grupos a los que han sido más afectados. Por ejemplo, las personas de origen latino son los que están en ese grupo, han sido desproporcionadamente afectados por el COVID. A ellos se les puede dar la vacuna, tal vez en el tercer grupo, cuarto grupo. También a la gente que tiene problemas médicos existentes, gente con cáncer, gente con diabetes, gente con problemas de respiración, etcétera. Ya al último, estamos hablando de los mediados del año que entra, las personas que no tienen riesgos, las personas que son saludables, las personas que son jóvenes, van a ser los últimos en recibir la vacuna, pero esa es la prioridad por el momento. Puede cambiar, ¿no? Si según lo que vemos ahorita en esta ola del COVID-19 va a informar esas prioridades, puede cambiar, pero por ahorita ese es el orden en el que se van a dar. Muchísimas gracias. Y sí, creo que es importante recalcar del proceso, ¿no? Porque en las noticias o prácticamente en todo el mundo estamos escuchando de que estas vacunas van a ser ya dadas, van a entrar a las comunidades y muchas de las personas están preguntándose cuál es mi lugar, ¿no? O sea, ¿cuándo me va a tocar a mí? Así que muchísimas gracias por explicarnos ese proceso y también decirnos cómo, y también decirle a la comunidad de que hay bastantes plataformas que vamos a usar para anunciar que esas vacunas están disponibles. Sí, o sea, la gente se va a dar cuenta. Vamos a usar medios sociales, Facebook, Twitter, etcétera. Vamos a usar el mensaje de texto donde la gente ahorita pueden ir y recibir mensajes de texto con todas las actualizaciones que tenemos. Van a haber ruedas de prensa, el gobernador va a estar dando las indicaciones, aquí los supervisores del condado van a estar dando sus indicaciones, la directora que tenemos en el departamento de salud va también a estar. O sea, vamos a hacer lo que le dicen en inglés un blitz, ¿no? Vamos a lanzar toda la información para que el público sepa exactamente cuándo va a estar disponible la vacuna para ellos. Vayan y ojalá se presenten para recibir la vacuna y tal vez poder acabar con esta pandemia de una vez, ¿no? Si todo va bien, para mediados del año que entra. Perfecto. Y también en la pantalla ahorita están viendo ustedes los números de texto que se tiene que mandar para que reciban esa información inmediatamente a su celular. Pero también nosotros entendemos la importancia de voz a voz, de crear esa línea de información en la comunidad. Así que por favor también les pedimos que estén atentas a las redes sociales, pero también a esas personas que están conectadas con usted del condado, que como Carla Paredes, como otras personas que ustedes conocen y les tienen bastante confianza, ¿no? Así que es importante de que todos estemos unidos, de pasar información que son creíbles y también de preguntar, de hacer las preguntas y de llamar al número el centro de comunicación del Departamento de Salud para hacer estas preguntas.
También queremos hablar un poquito de qué se espera de esta vacuna. Han habido bastante información en los medios públicos que dicen que vamos a recibir, bueno, serán 2 vacunas, una de Pfizer y otra de Moderna. ¿Qué tipo de vacunas son? Esa es una de las preguntas que más estamos esperando y estamos recibiendo de nuestra comunidad. Así que, por favor. Sí, mira, cuando yo era niño, hace ya algunas primaveras, la vacuna, por ejemplo, contra el sarampión, a las paperas, la varicela, etcétera, me inyectaron un virus que estaba, lo que le llamamos atenuado. El virus no podía causar la enfermedad, pero era el virus entero. Mi sistema inmunológico reaccionó contra ese virus, creó lo que le llamamos anticuerpos, que son lo que atacan a los virus y los hacen pedacitos y mi cuerpo desecha ese virus. Luego, esos anticuerpos se quedaron en mi cuerpo y después cuando fui expuesto a la varicela o al sarampión, a las paperas cuando fui a la escuela, cuando fui con mis primos, pues ya no me hizo efecto ese virus porque yo traía todos mis anticuerpos listos para eso. Esto ya fue hace mucho tiempo. Desde entonces ha avanzado un poquito más la tecnología. Ya no necesitamos todo el virus entero para muchas vacunas. Solo tomamos un pedacito del virus y eso es lo que introducimos al cuerpo para enseñarle al sistema inmunológico, al sistema que nos protege, cómo se ve este virus y cómo reaccionar y atacarlo. Esto fue de hace 20 años para acá, ¿no? Es un nuevo salto en la tecnología de las vacunas. Pues ahora estamos en otro nuevo salto en el que ya ni siquiera necesitamos el pedazo del virus. Lo que hacemos es que tomamos el virus, vemos su material genético, vemos su código genético que está escrito químicamente y creamos otro pedacito genético que entra a nuestro cuerpo y le dice a nuestro sistema inmunológico, mira, esto es el código del virus. Ni siquiera te estoy enseñando el virus entero, no te estoy enseñando ni siquiera una parte del virus, te estoy diciendo cómo se ve químicamente el virus. Y mi sistema inmunológico va a reaccionar igual, va a hacer anticuerpos y después si estoy expuesto al virus, lo va a atacar y no me voy a infectar y no me voy a sentir mal. Entonces, este es otro salto de la tecnología. Las vacunas han existido desde 1800, 1795 fue cuando la primera vacuna se descubrió. Entonces ya llevamos 200 y cacho años mejorando la tecnología de las vacunas y ahora tenemos esta nueva tecnología en la cual no necesitamos tener al virus en un laboratorio, no necesitamos arriesgar a las personas que trabajan creando las vacunas a exponerse al virus por accidente. Todo lo que necesitamos es poner al virus en una máquina que lee su material genético, nos dice el código, lo ponemos en la vacuna, lo ponemos en el cuerpo lo lee, hace sus anticuerpos y ya, ¿no? Entonces, como todas las vacunas, el cuerpo al hacer esa reacción inmunológica, pues te imaginas, usa mucha energía y cuando usamos mucha energía, ¿qué pasa? Nos ponemos un poquito tibios, ¿no? Da un poquito de fiebre en algunas personas, da un dolor en el lugar donde se da la inyección. Algunas personas tienen tal vez una reacción alérgica, pero esas personas son las que antes ya tenían una reacción alérgica a otras vacunas. Entonces es muy importante que la gente que va a recibir esta vacuna sepa su historial médico, que sepa cuándo le dieron sus vacunas, qué tipo de vacunas le han dado y qué tipo de reacción tuvo a las vacunas anteriores, para así cuando se le da esta vacuna, pues ya saber qué esperar de una reacción, ¿no? Y todo va a ser bajo la supervisión de profesionales médicos. En todas las clínicas, cuando se van a dar estas vacunas, van a estar ahí disponibles enfermeras, médicos, para atender a la gente en caso de que lleguen a tener alguna reacción alérgica, en casos muy raros, de más o menos 70 y tantas mil personas que se le dieron la vacuna, incluida mi esposa, recibió la vacuna para el ensayo, ¿no? Para ver si era segura. Mi esposa reportó que sí, se sintió un poquito como afiebrada, pero duró algunas horas, al siguiente día se sintió mejor, le dieron la segunda dosis, sintió lo mismo, pero se sintió mejor. Entonces, de esas miles de personas que recibieron la vacuna, pues muy pocas tuvieron una reacción alérgica severa y no fue algo que haya causado más daño más que una reacción alérgica que se atendieron con el médico, con medicina y punto. Entonces, toda esa información sobre todos esos ensayos, los últimos 2-3 días que hemos estado repasando, fue algo increíble. Ayer por televisión en vivo estaban 21 científicos repasando toda esa información punto por punto, duraron todo el día preguntándole a las personas que hicieron esta vacuna, a las compañías, preguntándoles sobre cada punto de información y asegurándose de que todo estuviera en su punto, ¿no? Seguridad,
reacciones alérgicas, qué tan bien iban a proteger a las personas, y están más o menos por el 95%, o sea, si se la damos a 100 personas, 95 personas, si se la damos a 100 personas, y a esas 100 personas las exponemos al coronavirus, solo les va a dar a 5, 95 de ellas van a estar protegidas. Entonces, no es perfecta, no es una vacuna perfecta, no hay vacuna perfecta, todas las vacunas, algunas de ellas no funcionan en algunas personas por diferentes razones, pero sí funciona muy bien, ¿no? Entonces, cuando salga al público, pues esperamos que si la mayoría de las personas la reciben, vamos a proteger a la mayoría de esa mayoría, ¿no? Y pues van a haber menos personas susceptibles, menos personas que se puedan infectar, y pues detener ahí la pandemia. Ahora dígame, en la parte de qué tienen que hacer las personas para empezar a planificar. Usted habla de consultar con su médico, empezar a ver cuál es su historial médico. ¿Qué es lo que le podemos decir a la persona que está esperando, ¿no? Que le llegue el turno de que empiece a hacer ahora para planificar? Saber su historial médico sobre las vacunas, ¿no? Si han tenido alguna reacción alérgica a las vacunas. Y pues algunos como yo, ya no me acuerdo cuando me dieron la vacuna cuando yo estaba chiquito, pero tengo mis documentos y puedo ir al médico y puedo preguntarle, oiga, mire, aquí tengo mis documentos y esto es lo que reportan. También, pues hay gente que sabemos que no tiene acceso a un médico, ¿no? Y para eso, pues tenemos en el condado servicios de salud donde pueden ir a consultar. Y también, pues, saber en qué grupo de prioridad van a estar. Una de las preguntas que tenemos aquí es sobre los trabajadores comunitarios de salud, y si van a recibir la vacuna. La respuesta es sí, van a recibir la vacuna, claro, porque están trabajando en salud, en la comunidad. El orden de prioridad es el que todavía no tenemos exactamente la idea. Tenemos una idea, pues, pero no tenemos el plan todavía solidificado, pero ya sabemos más o menos quién lo va a recibir. Y pues la gente que trabaja con personas que estén enfermas, ellos también tienen que vacunarse, porque pues no quieres darle el coronavirus a una persona que ya esté un poquito mala por cáncer, por diabetes, por edad avanzada, etcétera. Y ellos sí van a recibir la vacuna, pero como te digo, hay que saber su historial médico, hay que consultar con un médico. Para todas estas clínicas donde vamos a estar dando las vacunas, van a estar médicos ahí disponibles también para hacer preguntas. Es muy importante que preguntas sobre este tipo de cosas se hagan con un profesional. No vayas a Facebook, a WhatsApp con tus amigos a preguntarles sus opiniones, especialmente si no son profesionales de salud. Para eso tenemos muchísimos profesionales dispuestos a contestar esas preguntas y a ayudar. Y muy, muy claro lo dijo, ¿no? De acertarse con información real, con información que llegue directamente de las personas, de los profesionales que están trabajando en esto. Otra persona nos pide la información de si los seguros van a cubrir la vacuna. ¿Tiene alguna información de esto? Sí, el plan es que la vacuna va a ser, en gran mayoría, va a ser gratis. Va a ser gratis o de costo muy reducido, porque se hizo la vacuna esto con dinero, con nuestro propio dinero de nuestros impuestos. Entró a esta vacuna. Entonces, mucho dinero ya lo invertimos nosotros al pagar los impuestos. Cuando yo pago mis impuestos del trabajo, impuestos de la casa, impuestos cuando compro víveres, ese dinero fue a desarrollar esta vacuna. Entonces va a ser gratis o de bajo costo. El costo sería el costo de pagarle a una enfermera, el costo de la jeringa, ¿no? Todo eso, esas cosas entran, pero también los seguros van a pagar esto, porque imagínate, si tomo la vacuna y no me enfermo, yo le ahorro un dineral al seguro al no enfermarme con el COVID, al no acabar en un hospital y no acabar en un ventilador, etcétera. Entonces, ellos han dicho que sí, van a pagar el costo de la vacuna, y pues ellos se ahorran muchísimo dinero. Claro, muy importante saber eso, ¿no? Porque a veces decimos, no, bueno, no es a mi alcance, no lo puedo pagar, así que pregunte esas preguntas ahora, hágase ese tipo de plan para saber, para estar listo, ni bien esté. Y mira, no solo con esta vacuna, las vacunas para los niños son muy importantes. Sabemos que el COVID-19 no afecta a los niños tan severamente. Sí hay algunos que se infectan, sí hay algunos que tienen algún otro problema médico que les causa enfermedad severa, pero la gran mayoría de los niños no se enferman.
pero es muy importante que se vacunen contra otras cosas, el sarampión, las soperas, la varicela, la gripe, el flu, ¿no? Es necesario que reciban esas vacunas. Y en el condado de Fairfax tenemos mucha ayuda. La gran mayoría de esas vacunas son gratis porque a todos nos benefician. Es una inversión en salud pública. Entonces, muchos de los padres, ahora que los niños no han estado yendo a la escuela, que lo han estado haciendo todo electrónicamente, pues han pensado ellos, bueno, si el niño no va a la escuela, no necesita vacunarse porque no va a infectar a nadie y no va a recibir ninguna infección. No es así como funcionan las cosas. Yo veo muchos niños en los parques, en las vecindades, jugando unos con otros, los primos, los hermanos, ¿no? Y se pueden transmitir. Entonces, aparte de esta vacuna, los padres de familia deberían también consultar con sus médicos, preguntar sobre las vacunas para sus niños. Así los adultos nos tomamos la del COVID y los niños todos protegidos contra todas las enfermedades de la niñez. Exactamente, muy bien dicho. Ahora dígame un poquito de qué significa cuántas personas tienen que recibir la vacuna en nuestra comunidad para que sean efectivas. Mira, según algunos cálculos dicen que la mitad de las personas, ¿no? La mitad de un grupo y se crea lo que se llama inmunidad comunitaria. En inglés es herd immunity, inmunidad de un grupo. Pero la definición del grupo es lo que es muy importante, ¿no? Por ejemplo, si vacunamos a la mitad del condado, pero fue solo la mitad que vive allá rumbo a Loudon, pues la otra mitad no va a recibir la protección. Tiene que ser la mitad esparcida por toda la población. Pero no queremos que solo la mitad, que cuando digamos, ya vacunamos a la mitad, que dejemos de vacunar. Queremos vacunar a todos, porque la vacuna no es perfecta. Entonces, si no es perfecta, quiere decir que si vacunamos a la mitad, menos de la mitad van a estar inmunes. Entonces, queremos que la mayoría se vacune para así asegurarnos que por lo menos la mitad. Algunas otras personas dicen que 60%, 70% cambia, pero tiene que ver también con el grupo, ¿no? Tu vecindad es un grupo, la escuela es otro grupo, el condado es un grupo enorme, el país es un grupo gigante. Entonces, como te digo, tiene que estar bien distribuido esa vacuna en la gente. Ahora, tienen otra pregunta están poniendo una pregunta, dice, las personas con diabetes, ¿cuándo van a ser accedidas a esta vacuna? No sabemos exactamente cuándo. Están en los grupos de prioridad, como te dije, las personas que tienen enfermedades crónicas como la diabetes, el cáncer, problemas del sistema respiratorio como la enfisema. Ellos están más arriba que los demás, pero no tan arriba como los que viven en los asilos y los que trabajan en los hospitales, pero sí están en el grupo prioritario elevado. Entonces, no sabemos una fecha exacta. Para eso hay que mantenerse informados. Si tienes estos problemas médicos, pues aparte de estar yendo a tu médico y recibir la atención que necesitas ahorita para esos problemas crónicos, pues estar informados para saber exactamente cuándo hacerlo. Ahí la pregunta también dice sobre si hay que inscribirse. La respuesta es que sí, va a haber muchísima gente que va a necesitar la vacuna, entonces van a tener que inscribirse para decirles una hora y fecha donde ellos pueden ir a recibir la vacuna y tener así un poquito de orden en cuanto a cómo damos la vacuna, ¿no? No podemos tener filas enormes de gente porque una de las restricciones es no agruparnos. Entonces, no queremos agrupar a más de 10 personas ahorita con estas nuevas restricciones. Y pues si hacemos esas citas, uno por uno que vaya llegando a la clínica, se le damos la vacuna y sale y entra otro. Chaira también nos dice, el condado de Fairfax ha invertido mucho para sus residentes. Muchísimas gracias por reconocer y es un placer de nosotros de proveerles esta información y de que siempre estén nuestra comunidad informados y al tanto de lo que está pasando. Sí, mira, una de las cosas que me gusta decirle yo a la gente es que aquí en el Departamento de Salud no somos un edificio, no somos el edificio y ya, ¿no? Somos un grupo de trabajadores que estamos dedicados a la salud. Tomamos un juramento de cuidar la salud del público. Los médicos tomaron su juramento de atender a las personas contra las enfermedades. Entonces, estamos todos aquí trabajando juntos, somos de todos lugares. Yo soy de México. Venimos aquí a ayudar a la población y pues estamos aquí a sus órdenes. Somos trabajadores públicos, no estamos a las órdenes de ellos. Y sí, la gente que paga sus impuestos, la gente que vive aquí, la gente que pues forma parte de la comunidad, pues ellos necesitan toda la atención que nosotros le estamos dando. Exactamente. También nos preguntan si es que le van a poner la vacuna a todos sin excepción y sin fijarse su situación migratoria.
No, mira, la salud pública no nos interesa el estatus migratorio de las personas, solo nos interesa su salud. No somos ICE, no somos ningún tipo de ese tipo de agencias. De hecho, por ley federal no podemos compartir información personal a nadie, es información personal de salud, ¿no? No, la respuesta es no nos vamos a fijar en el estatus migratorio, todo el mundo va a recibir la vacuna, es un beneficio a toda la población. ¿Te imaginas si dejamos a algunos sin esta vacuna y solo se los damos a otros? Pues violamos todo tipo de reglamento ético, ¿no? Y de juramentos que hemos dado como profesionales. Entonces, no, todo el mundo es bienvenido cuando le llegue su turno, según su grupo, es bienvenido a recibir la vacuna. Exactamente. Muchísimas gracias, doctor. Y la última pregunta. ¿Qué tan importante es de recibir esas 2 dosis de la vacuna? Se dice que tal vez estas vacunas, o no tal vez, pero si no van a venir en doble dosis. Díganos, ¿qué tan importante es volver para la segunda dosis? Es muy importante porque al ser un virus nuevo para nuestro sistema inmunológico, tenemos que enseñarle muy bien al sistema cómo reaccionar. Entonces, esto lo hacemos todo el tiempo con las demás vacunas. Cuando se les da la triple viral, sarampión, paperas y rubeola, se da 2 veces al año y luego otra vez antes de entrar a la escuela primaria. La de la gripe, a los niños cuando reciben su primera vacuna contra la gripe, contra el flu, se les da uno y luego a los 6 meses se les da el otro. Es porque cuando introducimos una información nueva sobre los virus, se tiene que hacer al doble. La idea ahorita es con esta vacuna de dar una en el día 0 y la siguiente dosis del día 14 al día 21 más o menos. Sí tenemos una ventana ahí de tiempo para darla. Entonces, es muy importante que si el público recibe la primera, que vayan y hagan la cita ese mismo día, ¿no? Para en 2 semanas regresar y recibir la segunda dosis. Si la población toma las 2 dosis, ese porcentaje que te digo de efectividad sube al 95%. Si solo toman una, cae, y a veces cae más o menos al 50%, algo que no queremos que suceda. Perfecto, doctor. Ahora, al cerrar, ¿alguna otra recomendación, otra información que usted quiera compartir? Pues mira, desde el principio que comenzó todo esto, la gente ha estado cansada, ¿no? Sí, estamos todos exhaustos, queremos todos juntarnos, sobre todo los latinos, nos encanta saludarnos de abrazo, de beso, nos encanta hacer fiestas, nos encanta celebrar y estar cerca de los unos de los otros. Vivimos en nuestros hogares con nuestros abuelos, tíos, hermanos, etcétera, o muy cerca de ellos en la misma vecindad, pero el distanciamiento social y el cubrebocas, mientras acabamos con todas las vacunas, es muy importante. Esto va de cuestión de meses, ¿no? No podemos vacunar un número enorme de personas en semanas, va a tomar algunos meses. Entonces, de aquí entonces, el distanciamiento social, el cubrebocas, el estar más de 2 metros de las otras personas, lavarnos muy bien las manos, tratar de estar un poquito más saludables, ¿no? También es importante. Entonces, y como te digo, también es muy importante, hemos estado notando que algunos padres no vacunan a sus niños en las vacunas que son necesarias para la escuela. Es muy importante de que se apuren y completen esas vacunas, porque los niños también pues no los queremos dejar vulnerables. Claro, claro que sí. Y queremos recordarles que si tiene alguna pregunta, alguna duda el centro de llamadas del Departamento de Salud siempre están disponibles. Están disponibles en el número 703-267-3511 y esto está abierto los días de semana de 9 de la mañana a 7 de la noche y los fines de semana de 9:30 a 5 de la tarde y hay personal en español que le pueden ayudar. Y por favor, como le decíamos antes, la importancia de saber estar informados y de también pasar la voz a una información creíble en nuestra comunidad para que todos estemos informados y para que todos salgamos de esto juntos. De nuevo, doctor, muchísimas gracias por tomarse su tiempo. Usted siempre está dispuesto en participar de estas charlas comunitarias y de proveer la información creíble y importante para nuestra comunidad.
Así que al cerrar queremos decirles que lo pasen una bonita Navidad. Estamos volviendo a este espacio la próxima semana, el viernes, diciembre 18, a la misma hora, 12:30 de la tarde. Y también les queremos anticipar un poquito de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de que sabemos que estamos pasando todos un momento muy difícil. Así que hay ayudas sociales, hay ayudas que les pueden ayudar. Y Luis Reyes nos va a comentar de cuáles son ese tipo de recursos sociales que usted puede acceder. Y para anticiparle, puede usted llamar hoy día al 703-222-0880 para preguntar si usted necesita ayuda con el alquiler o si ha perdido el trabajo y necesita ayuda para alimentar a su familia. Hay recursos y hay formas. Así que, por favor, contáctese con nosotros, díganos cuáles son sus necesidades. Y de nuevo, doctor René, muchísimas gracias por estar en este espacio con nosotros, por compartir y también por capacitarnos, ¿no? Y darnos la información. Sí, no, absolutamente es un honor y muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias y les invito a que nos sigan en las redes sociales, también que manden un texto con el código para recibir esas alertas diarias que estamos mandando para que siempre estén informados. Así que hasta la próxima semana, que tengan un buen fin de semana y recuerden que las nuevas restricciones empiezan este lunes a las 12:01 de la mañana. Muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias, hasta luego.